Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a MOF. Mi nombre es Adrián Ortega. Y Pedro Cóndor de nuevo. Y nos encontramos para hacer en esta especie de reestreno de MOF, donde vamos a estar incorporando a partir de ahora diferentes entrevistas, conversaciones, invitados y por ahí algunas sorpresas más. Entonces es buena época para MOF, se vienen cosas interesantes. En esta ocasión una entrevista con uno de los... ¿Qué es? ¿Cómo es uno de los... Bueno, para de empezar, los padrinos, de los capos... nuestros más queridos colaboradores, y amigos, sobre claro, todo amigos, sí, sobre sí, todo sí. amigos, ante todo un amigo. Chale, güey, todos acá... descoordinados para Sí, hacer sí, estas sí, horas como que- del programa, Padre Santo. ¿Ya No, cuántos, ha sido una- cuántos Tecate ya llevas, No, parcero? ¿Qué y onda? tenemos que decir la marca y ni nos dan un centavo de patrocinio, Pero es justamente para mandarles Ah, el sí, currículum. porque Les vamos a mandar el portafolio. son bien marros, no nos van a dar nada, así, ni una bolsita para las caguamas. caguamas. Mejor ¿no? cerveza artesanal. Yo diría, sí, si tienes Ok. una cervecería. Promesa, padre. A la próxima traigo artesanal a las cabinas Mejor, de ¿eh? OM. ¿Te parece? Estamos Y queda, cortos de hasta queda de presupuesto. acorde para el... La austeridad invitado. republicana ante todo, ¿no? Nos pegó duro. la Exacto, austeridad, sí, entonces, sí, güey, sí. Por eso estamos consumiendo esa porquería de Exacto, cerveza. es que empieza el 2019, ya sabes. Claro, hay padre. que ahorrar. Exacto, exacto. Ahora Claro, sí, ya. retomando, Ajá. uno de nuestros más queridos amigos y además uno de nuestros mejores Sí, colaboradores, claro. más antiguos también, También ¿no? que ya lleva rato con nosotros. Ha Ya, publicado varias cosas, cuentos, ya igual reseñas, ajá. hemos hecho algún programa con él también. Una vez Estuvo de visita anteriormente, Exacto. pero fue en una, digamos, conversación vía vía teléfono, telefónica, perdón, ajá. sí. Y en esta ocasión sí tuvimos la tuvimos ocasión cara a cara, ajá, de platicar con él. Ahora sí que enfrentamiento arriba del cuadrilátero. Así es. güey, ¿no? Sí, Porque- sí, nos subimos al ring junto con él. Exacto, estuvimos hablando. Que además venía de mucho ganar eso. un título así como buen peleador, o sea, que fue allá en la Feria Internacional del Libro, ¿no? De Guadalajara. Su Exacto, obra Linde sí, Faz, sí, sí. que bueno, a mí toda Librazo, la sí. literatura de Aldo, bueno, lo que ha escrito él me Ándale, encanta. partamos Me de ahí, encanta, me güey. encanta. No es como Es un auténtica, poquito, lo que exacto. hemos hablado en otros programas, así de que muchas veces se maquillan las cosas, la de Aldo es así como, lo que escribe es muy crudo, muy real, pero no pierde ese sentido estético, simbólico, esa parte, digamos, tan personal de él que le imprime El a sus oficio, letras, ¿no? Porque Exactamente. también tiene todo ese sudor y esa Sí, sangre. esa de- determinación, ese espíritu guerrero que requiere un peleador pura sangre y que él lo lleva en las letras, ¿no? Claro, Estar en sí, constante sí, sí, mejora, sí. muy autocrítico de sí mismo, nunca se ha casado con esa idea del éxito. Yo podría definirlo como un bielcista más, así como tú y como yo. Sí, a huevo. De que no sí, creen sí, esa sí, de, bielcista de corazón, a del huevo. éxito Y siempre por sí, ofensivo. siempre, ajá, siempre al huevo, ataque. sí, sí. Pues ves que Bielsa Siempre al tenía ese ataque, ejemplo de sí, que sí, sí. los futbolistas tenían que ser como los peleadores, ¿no? Una vez que huelan la sangre, no soltar a tu rival. Así, Exacto, ¿no? Y ir a enfrentar, o sea, ir al enfrentamiento, ¿no? Sí, exacto. Sí, con sí, esa sí. rabia, con esa... Sí, con su esa literatura energía. hasta podría ser literatura bielcista. Bielcista, oye, Hay que decirle así, cuando ponga en su currículum, Ajá. hago literatura Bielcista, bielcista. no, se va a vender como pan caliente. A huevo, sí, sí, sí. Sí, sí, No, sí. y tiene tremendo, además tremendo. una como, fíjate, su trayectoria literaria en ese sentido, ya lo estarán escuchando en la entrevista, Ajá. pero tiene una ha tenido mucha presencia pues con el relato. Sí, El relato ha sido, o sea, muy importante en su trayectoria. Sí, claro. Ha escrito también poesía, güey. sí. Crónica, ¿no? Exacto. Justamente este libro es de crónica, ¿no? Sí, Entonces, justo, bueno, digo, sin afán de hacer spoiler, que bueno, casi no se nos da eso. Siempre hacemos de spoiler de todo, pero ya escucharán en la entrevista que vamos a pasar a continuación, cómo nos narra esta evolución como escritor, que ahora está ya, digamos, apuntándole a la novela, ¿no? Que va más allá de la crónica, más allá Claro, del relato, sí, sí, y sí. que él hacía ese símil como igual que un peleador que a veces pues tiene que adquirir otras condiciones, ¿no? Así Claro, como para sí. enfrentarse a nuevos y adaptarse, desafíos, ¿no? ajá, Claro, adaptarse a ese proceso. adaptarse, porque sí, llevas exactamente, un muchos proceso cambios, de güey, ¿no? crecimiento, Exacto. de descubrimiento. ¿Cómo, o sea, narras una historia en un relato en 3, 4, 5, 6, 8 Ajá, páginas, sí, sí, 10, sí. ¿no? Sí, regularmente. A veces más, Ajá. quizás es un poco un relato más largo y todo. Pero una novela la tienes que Uf, transportar 5 Claro, veces, sí, 10, es 15 más, exponencial el ¿no? Ajá, crecimiento, el exacto. esfuerzo es exponencial. Y algo que me llamó mucho la atención y que ya también lo estarán escuchando y viendo de la voz propia del buen Ujú. Aldo, la cuestión de, por ejemplo, lo que mencionábamos, que estuvimos hablando mucho de series, güey. Sí, también sí, que no sí, se nos ya, da, güey. fanático, El lenguaje narrativo visual, güey, Sí, ¿no? exactamente. Cómo él enfrentarse también a esos cambios de querer incorporarlo a su literatura, la cuestión de Así es. las historias que siempre le ha encontrado a la gran afición de los videojuegos, ¿no? Sí, Y ese, eso.
ese dilema que también, bueno, no dilema, pero que plantearlo como una expresión artística el Claro, videojuego, claro, el ¿no? videojuego, sí, porque a fin de cuentas Lo tiene es, ¿no? historia, tiene el elemento visual, tiene muchas cuestiones ahí que son propias de las artes, ¿no? Claro, ¿no? Y que él está como en ese camino, ¿no? Sí, Llevarlo, sí, ¿no? Entonces un estuvo gamer, genial sí. exacto, estuvo genial la entrevista, genial, parcero. una de las mejores Ahí tardes que he en el pasado. barrio, en el viejo barrio de Santa María la Ratera. Sí, donde te conocen muy bien, por cierto, ¿eh? Sí, ajá. Además que tuvimos ahí una dificultad técnica como las de los Simpsons, Ken Brockman, ¿no? Así, de que le salían pajaritos de la cabeza cuando llegó este tipo ahí que te conoce y nos hizo la plática y nosotros, oye amigo, estamos en medio acá de un personaje caricaturesco, güey. buen tipazo, ¿no? Pintoresco De acá, esos güey. personajes Un personaje a urbanos. lo Manuel Paino, güey. Sí, Santa todavía de María, la vieja guardia, ¿no? O sea, la vieja guardia, lo que queda vivo del auténtico DF, porque Sí, a mí no me güey. gusta la Ciudad de México, a mí me No, gusta a mí el tampoco, a DF. mí Yo me amo el encanta DF, el el DF DF, me sí. encanta, pero la Ciudad de México no me Yo gusta. todavía soy de los que digo, voy al Yo también, defectuoso. vale. ¿Dónde naciste del DF? Ah, la Ciudad de México. No, el DF. Yo soy del Nacimiento DF es el acá, Distrito güey, sí, Federal, a y es huevo. otra cosa, ¿eh? O sea, Sí, güey. sí, No, sí, es, sí. es que como que si una parte de ti muere cuando eso sucede, Padre Sí. Santo, cuando viene este pedo de la Ciudad de No, México. cambió totalmente. güey, Fue ¿no? como la epítome ¿Qué de. pedo, güey? Casi hace el decreto. El que no sea hipster no puede vivir en esta ciudad, ¿no? Exacto, O güey. el que no sea chaca, ¿no? Cualquiera de las dos. Ajá. Polos opuestos, sin Polos escala opuestos. de grises. No, güey. nada, sí, Sin sí. Ansel Adams, nada de eso. Exactamente, güey, ¿no? no, Todo sí. blanco-negro. güey, Sí, ¿no? blanco. Bueno, la literatura de Alto Rosales y la poesía no es Ah, blanco. no, Está eso llena de es- matices. Es como, muchos es como matices. un collage psicodélico, güey, un pedo así. Sí, Me sí, gusta. claro. Y aparte, Y el rescata tema siempre de esa la esencia. humanidad, los Exacto, los personajes. personajes. Me recuerda mucho como esa sensación que me daba cuando leía, por ejemplo, a los infernalistas, a Mario Sí, sí, Santiago. sí, claro. En el sentido de cómo agarrar el sufrimiento de lo que te rodea y el contexto Claro. de las emociones de alrededor y volcarlas en las letras, ¿no? Y Sí. entonces eso para mí es como la literatura Es exquisito, de Aldo sí, podría ¿no? ser en cuestiones, Yo también en lo pocas, identifico. ¿no? Incluso Palabras. lo platicamos y en la entrevista lo van a escuchar, ¿no? Justamente cuando ahora que tocas el tema de los infrarrealistas, tocamos ese tema justamente de Bolaño cuando fue en México sí, y demás, sí, así güey, como sí, que exacto, sí, güey, hablamos también de 2666, Sí, ¿no? Por ahí, también. claro, que tiene... una tarde de lujo, la verdad me la pasé excelente. Estuvo llena de risas, ¿te acuerdas? Ahí que chiste tras chiste. Sí, claro. Sí, Anécdotas porque muy además chuscas, ¿no? Osvaldo tiene también esa cuestión de un humor bien, bien ácido, Ajá, negro, claro, espontáneo. espontáneo, ¿no? Sí. Sí, a O veces... sea, captar esas referencias que son comunes entre uno, ¿no? Así como que... Y justamente vivencias que solamente cuando vives en la calle, en esta ciudad, puedes captar así naturalmente, ¿no? Que no te cuesta trabajo, así como... Claro, sí, a huevo, ¿no? Sí, genial. Entonces, espero que se para- deleiten, ¿no? claro, Igual sí. que nosotros lo hicimos, que salimos encantados y divertidos. sí, no, sí. Ojalá se deleiten con esta charla que tuvimos, ¿no? Exacto, entonces para no spoilarles, digamos, más, parcero, Claro, vámonos directo con la entrevista con el buen Aldo. sí. Y antes de que nos vayamos, Sí, nada claro. más recordarles, parcero, rápidamente, nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como @Operación Marte. Utilicen el hashtag OM, Operación Marte, la tribu. El podcast lo pueden encontrar en nuestro sitio web www.operacionmarte.mx, así como en las redes YouTube, iTunes, iBooks. Ahí pueden suscribirse, escuchar el resto de los episodios. Y también, obviamente, parcero, la crónica visual, como Bajo el Asfalto, tanto en nuestro sitio web como en las redes mencionadas. Y también nos pueden escribir a contacto@operacionmarte.mx. Perfecto, parcero, pues vámonos a disfrutar la buena conversación con el querido Aldo. Le mandamos y le agradecemos Sí, otra claro, vez un el abrazo, tiempo que nos como brindó. Nos escuchamos en el siguiente episodio de MOF y Bajo el Asfalto. ¿Cómo estás, Aldo? ¿Cómo va todo? ¿Pudiste llegar sin gasolina y todo, güey? o? Sí, yo uso bici y transporte público. Ah, huevo. Sí, ah, güey, Sí, güey. Sí, no padecemos Aquí eso. es donde ya estoy más que Hasta- adaptado. Claro, que no contaminas No, ni nada. yo Claro, soy uno un es ser sustentable. totalmente Greenpeace, ecológico. ambientalizo. Amo a todas las criaturas vivas del mundo. Exacto, además, siempre recicla, Si son reutiliza. bípedas, humanas y También. güeras, Claro. las amo más. Así es. Oye, parcero, muchas gracias por No, estar aquí en Bajo el Asfalto. Un placer tenerte. ¿Por qué no comenzamos platicando un poquito sobre tu trabajo literario? ¿Cómo fue Va. que llegaste a las letras? ¿Qué fue, digamos, el impulso que te llevó a dedicarte a la literatura?
Pues mira, el impulso de dedicarme Además del fue... alcohol. ya lo dijiste todo. Siguiente Fin de la pregunta. entrevista, ¿no? Fin de la entrevista. Córtale. No, pues mira, en realidad el impulso de ya dedicarme a eso fue el impulso de no querer ser maestro de inglés. O sea, primeramente fue eso, porque es lo que estudié. Yo estudié para maestro de inglés. Entonces, pues, en algún momento no me hallé, no era lo mío. Entonces, pues dije, la vida es corta. O sea, puede sonar a cliché, pero sí dije, pues la vida es corta, claro, es pero hay que una, arriesgarse, canijo, y hay que exacto, arriesgarse. sí. Entonces, pues dije, me voy a dedicar a las letras, que ya había tenido unos pininos, ciertos escarceos con el ejercicios terreno. antes, En la ok, carrera ok. pues, hicieron 2 concursos de cuento, y quedé primer lugar en ambos. Ah, Entonces, ok, perfecto. ya eso me fue dando Claro, sí. ilusiones, que yo creo que en algún primer momento se necesita, creértela. Exacto. O sea, decir, Claro, sí, yo voy a hacer esto. Apostar por ti, ¿no? Sí, Podría sí, ser sí, como- ya Claro. después Ajá. yo creo que tiene que venir la autocrítica La y disciplina, la más disciplina, bien. exacto, pero en un primer acercamiento creo que sí es valioso el decir, Sí, yo soy exactamente, aquel. es Claro. el entusiasmo que uno El le ponga, entusiasmo, ¿no? exacto. Ajá. Entonces dije, yo creo que puede ser, formé una suerte de colectivo con unos amigos, salió mi primer libro, pero fue muy underground, entonces fue Ok. muy ligerillo. Fue como autoeditado y todo. Ajá, fue autoeditado, Ok, entonces ok. el proyecto pintaba para más, pero al final, por motivos varios, Sí, regularmente deshizo, esa se parte. deshizo. Oye, por ejemplo, desde ahí viene como esta cuestión de la vena para escribir cuentos, porque has publicado bastantes libros Claro. de cuentos, Sí, digamos, sí, ¿no? sí, 4 pues, 5, ¿cuántos van? cuento 7. 7, ahí está, sí, ¿no? Sí, esperemos que este año que Caiga el octavo, ¿no? caiga el Ajá, octavo, sí, ajá. sí, a huevo. Pero ya después cuando salió Entre Cuatro Esquinas, que fue mi primer libro ya profesional, digamos, editado claro. por Tierra Adentro, ya vinieron las oportunidades, ya vino una cierta retribución, no solo económica, sino de Claro. foros, de lectores, etcétera, Sí, etcétera. exacto. Y eso pues me fue dando, digamos, ánimos para seguir y pensar, bueno, sí va por aquí el camino, puede ser que tenga algo que decir y que haya gente que lo escuche. Entonces me quedé ahí. Entonces el boom, digamos, de esto mínimo, pues sí fue Entre Cuatro Esquinas, Claro, publicado sí, por sí, Tierra sí. Adentro, o sea, ya con el aval de una institución Exacto, gubernamental. y ya también como tu introducción a la escena, ¿no? También. Sí, exacto, Así ya en porque pues Tierra Adentro ya ves que es el trampolín o como Ajá. las fuerzas básicas Exacto, ¿no? de las letras en Ajá. México. Hailey Mary. La cantera. A ver si la atrapa. Exacto, es La la cantera, cantera, ya ¿no? ves quién sí, Exacto, quién sí, no, sí. entonces por lo menos la oportunidad tienes. Ajá. Y ya de ahí pues lo demás se fue dando prácticamente solo, o sea, Sí, ya ir exacto. buscando otras editoriales, ir explorando otros temas. Con tu misma evolución como escritor, Ujú, ¿no? exacto, con los errores que esto implicaba, con el Sí. aprendizaje, estar leyendo nuevas cosas, juntarte con gente que te critique de manera constructiva, incluso Claro. destructiva Sí, también es válido, ¿eh? Siempre hay lo que habrá. acercarse a eso Claro, sí, y ya pues ir puliendo el estilo, puliendo la Exacto. búsqueda, puliendo la manera de equivocarse también. Sí, eso también creo que es importante, ¿no? Estar como que consciente de que no a todos les tiene que gustar tu trabajo, ¿no? Claro, Como o sea, persona, pero que yo creo que se debe quedar en una cuestión de gusto, de Ajá. preferencias estéticas, pero Exactamente. que digan, bueno, el trabajo de esta persona es sólido, a pesar de que Así no es, me no guste. me gusta. Hay cierto Así es, trabajo, sí, exacto, detrás, sí, hay sí, cierto sí, compromiso. ¿Y cómo, digamos, has sentido tu evolución como, digamos, de lo primero que escribías ahorita? Porque acabas incluso de presentar Linde Faz, ¿no? En la Feria del Libro de Guadalajara. Sí, ¿no? sí, sí. Pues Pulsarlo aquí en pantalla. hubo una búsqueda, o sea, sí, Ajá. siempre estoy constantemente en una búsqueda, entonces también se trataba de no caer en la zona de Por la confort. cuestión de la disciplina también, ¿no? Claro. De que es algo súper... Tienes que estar Definitivamente. quisquilloso. Sí, Claro. tienes que dudar de ti siempre. Es un ejercicio de equilibrio a cierto Ujú. punto. O sea, tienes que dudar de ti, pero también creer en lo que estás haciendo, aprender a reconocer tu proceso creativo, tus errores, tus Claro, fallas, sí, tus sí, tiempos. sí, güey. Entonces, pues ahorita la búsqueda ha sido más que nada, creo, de no caer en la zona de confort. Claro. Exacto. Porque también Sí, es sí, sí. pasa esto. Un pues eres el que estancamiento. escribe Tú de eres tu lucha mayor libre. crítico, Ah, ¿no? exacto. Digamos, Claro, claro. entonces tienes que ser tu mayor crítico para pues también poder ofrecer algo a los demás. O sea, si Ujú. no creces tú mismo, ¿cómo puedes ofrecer un crecimiento al exterior? Claro, Es ¿y bien cómo cierto. fue que encontraste como esa, digamos, metáfora de hablar mucho de deportes de contacto? Porque ha estado presente en tu literatura y al mismo tiempo los deportes de contacto están llenos de disciplina, es como Sí. la literatura, el box, la Sí, lucha, como que exacto. incluso empezaste, ¿no? A practicar lucha libre. Yo Practicante, ¿no? empecé a entrenar antes de escribir. Ok. Ah, Yo ok, empecé a- ok, primero empezaste a Claro, entrenar, sí, claro. sí. En ese sentido, pues no me acerqué al deporte por una cuestión de lucro, de decir, mira, Ajá. vende la lucha libre, entonces voy y me meto un ratito en un gimnasio Claro, y sí, ya, sí. ahí tengo mi Ah, nicho. No, más bien, yo empecé a entrenar porque el deporte me llamó mucho la atención. Ok, ok. Y yo no tenía un deporte fijo, digamos, vengo de familia adicta al fútbol, pero a mí no me pegaba tanto. Ajá, tanto. claro. Entonces tenía por ahí
esa deuda conmigo mismo de cuál es mi deporte, y claro. lo encontré en la lucha libre. Y ya después, y siempre lo he dicho, yo empecé a escribir de lucha libre porque a mí no me salió ser luchador. Claro. Entonces, de esta frustración... Como yo escribo de música porque no me salió ser músico. Y yo de fútbol porque no doy una con los pies. Sí, diga, hasta cierto punto donde no puede entrar la acción, entra la imaginación. Claro. Exacto. Entonces yo no pude ser luchador. Y me dediqué a escribir sobre este mundo que aparte me parecía muy fascinante y muy castigado en hasta cierto punto. O sea, la gente habla mucho del luchador, pero como figura... no se mete tanto en la historia. Ajá. Y hablan de los triunfadores. Claro. Siempre. Hablan del santo, hablan del Blue Demon, pero no hablan de los que pierden, no hablan de los que no lograron serlo, no hablan de los luchadores de la periferia que se lastiman, en fin. Todo esto queda al marginal a final de cuentas, y fue lo que quise recuperar. Pues fue muy curioso porque todo empezó cuando yo conocí a Sagrado y a Felino, pues dos luchadores ya de trayectoria, cuando presentamos Entre Cuatro Esquinas. Entonces a alguien de la Secretaría de Cultura de Hidalgo se le ocurrió, bueno, vamos a presentar el libro, pero con una función de lucha libre. Entonces yo los pude conocer tras vestidores, vi al Sagrado sin máscara, entonces le dije, oye, pues una entrevista, vamos a hacer una entrevista, pero lo dije, digamos, hasta cierto punto con una ansia de ya está aquí, pues algo le tengo que sacar, o sea, pues, no se puede presentar esta oportunidad dos veces. Entonces le hice una entrevista, la publicaron en el portal de Tierra Adentro, y ya de ahí pensé, bueno, pues es una buena oportunidad de ver otra perspectiva del deporte que yo no veo donde entreno, que yo no veo con mis compañeros, sino esta otra parte que también, a pesar de ser la más recurrente, no está tan bien explorada, digamos, la vida del que sí triunfa, pero el sacrificio que implica, etcétera, etcétera. Eso lo combiné con algo que me decían siempre de mis 3 libros anteriores de deportes de contacto. ¿Por qué no hay mujeres? Me decían, ¿por qué no hay mujeres? O sea, eres machista. Luego en estos tiempos tan sensibles. Sí, claro. Y ya les comentaba, pues sí soy machista, pero no tiene nada que ver con la decisión, sino que yo no he entrenado con mujeres prácticamente. Entonces me propuse que esta parte del deporte de contacto, pero en su vertiente femenina, digamos, la podía cubrir con este género que estaba descubriendo en ese momento, que era la crónica. Entonces los combiné, pues empezó a gestarse el libro, que afortunadamente desde cadena el Indefaz. Exacto. Perfecto. Sí. ¿Y cómo fue la experiencia ya en la Feria del Libro de Guadalajara? ¿Qué te parece como toda? Porque de repente sí hay cierta... ya sabes, cierto establishment, ciertas cosillas. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu óptica al respecto, no? De la literatura independiente, si quieres verlo, estos grandes Pues mira, yo creo que en concordancia con el deporte, y el deporte que sea, utilizar, ¿no? Claro, hay mucho talento a veces en las calles, en las fuerzas básicas, en equipos de baja estofa, podríamos adjetivarlos así. Como también hay muchas cosas buenas en las grandes ligas. Claro, entonces yo creo que hay que echarse un clavado aquí y allá para estar explorando y no casarse con un régimen o con una línea de publicación o de exposición, en este caso de los deportes. O sea, hay que estar viendo aquí, viendo allá qué es lo que ofrece cada una de las escenas, y yo creo que ambas tienen sus cualidades. Claro. Y justamente hablando como al respecto... Eres el coordinador hasta el momento del taller, ¿no? De Faro, el Faro Indios Verdes, ¿no? Sí. Ahí te enfrentas como con eso, ¿no? Porque la gente va, o platícanos cómo es el proceso o el juego en el Faro. O sea, van, leen, llevan sus cuentos, ¿cuál es como la dinámica? Sí, pues le he tratado de dar siempre un aspecto además de comer práctico, además de comer paquetaxo, o sea, eso es vital, eso está de requisito de ingreso. Viene en la lista de útiles de los chavos. Viene el paquetaxo. Antes que la pluma y la libreta. Traen su lista de útiles los chavos y está el paquetaxo. Entonces, pues es muy práctico. O sea, llevan ellos sus textos, trabajamos sobre ellos, y en ese sentido me gusta pensar que es más de choque, como alguna vez decías, el boxeo del alma, de bueno, te gusta escribir, pero también ya cuando tú expones algo para los demás, deja de ser un poco tuyo y se convierte en algo del resto de la gente y de quien quiera retomarlo. Entonces como la lucha, ¿no? Que es como le llaman deporte espectáculo, ¿no? Sí, porque no luchas para ti, o sea... No, y además, bueno, en el caso de la lucha, pues hay una secuencia, hay otros factores que no nada más la técnica, digamos, del contacto, del grappling. Lo decía Tania la Guerrillera, una de los personajes entrevistados en Lindefaz, el luchador no lucha para sí, lucha para el público. Entonces es un ejercicio que viene desde adentro, pero va para afuera. Entonces, en cierta medida, también el exponer tus textos tiene cierto matiz similar a esto. Y pues los que asisten tienen que aprender de los errores también, tienen que aprender a fracasar y tienen que aprender que de la ruptura viene el crecimiento. Entonces hay que exponer el material. Y también las facetas, ¿no? Me imagino que en algún momento has sido rudo con tu literatura y en otro más técnico que rudo. Sí, ¿no? yo creo que sí. ¿no? Has ido alternando.
alternando quizás. se tiene que ir intercalando, o sea, se tiene que dar un poco de esto, un poco de aquello y tienes que adaptarte a lo que estén dando. O sea, así como llega el texto, tú tienes que adaptarte y saber qué recomendarle, qué decirle, porque no es el mismo consejo para alguien que trae un poema, que trae un cuento, que trae una crónica, y que es alguien que tiene 20, 30, 40 años. Eso es radicalmente opuesto y tienes que identificar estas partes. A mí me decía el coach de lucha olímpica de Zacatenco, cuando alguien está al frente del grupo de lucha olímpica tiene que saber identificar si el que viene quiere ser atleta de alto rendimiento, deportista o viene a hacer ejercicio. Tú tienes que saber qué pedirle y qué darle a cada persona, porque no es el mismo entrenamiento. Y yo creo que en los talleres de creación literaria también. Habrá quien vaya para una suerte de catarsis, de convivir con gente, aprender de nuevos autores para leer, y habrá quien quiera dedicarse a ser escritor, y entonces a esas personas pues la exigencia es totalmente distinta y es exponerle, bueno, tú quieres esto, pues también tienes que dar esto. Y un sacrificio. Claro, ¿no? sí, o sea, y es esta cuestión en donde se hermana el deporte de contacto y yo creo que cualquier arte o cualquier expresión creativa. Incluso también los deportes sí mismos, Sí, ¿no? tiene que haber un grado de sacrificio. Las cosas no vienen porque sí, a menos que seas una lumbrera, que casi no hay. Y ni así a veces, tiene que haber sacrificio. Exacto. Digo, solamente pensemos en los griegos, ¿no? Nada más que nunca escribieron como tal un libro, pero pues quedó su legado. Pero bueno, eso ya es otra naturaleza, ¿no? O sea, los griegos y su lucha. Exacto. También. La lucha greco-romana, exacto. Claro, de hecho, de ahí viene, ¿no? El pancracio, así le llaman. Eran tres, digamos tres deportes: el boxeo, la lucha y el pancratos, que es más o menos el equivalente a las artes marciales mixtas de hoy en día. De hecho, pan de conjunto, kratos, guerra, combate, ¿no? Sí. Pues eran peleas. Y por ejemplo, la lucha esta, ¿cómo se llama? MMA. Ajá, ¿esa te gusta? Sí, soy fan. ¿Sí eres fan? Están en la jaula, ¿no? Sí. Pues a mí me parece hasta cierto punto una analogía. Ahí están las morras, se ven lindas peleando. Y cuando no están peleando también. Las quieres de novia para que te cuiden, ¿verdad? Tú llegas borracho. No, pues mira, yo creo que ustedes ya no tendrían dientes. No, pero usas protector. Yo creo que las artes marciales mixtas a mí me gustan per se, porque es un espectáculo donde se combina todas las disciplinas. Y yo creo que lo platicaba alguna vez con un amigo, o sea, una manera de combatir es una manera de entender el mundo también. Y es muy curioso ver cómo cada cultura desarrolló su sistema de combate. Eso es muy interesante. O sea, a mí, por ejemplo, el Kung Fu me encanta, justamente pero también por la cuestión como espiritual, filosófica, de energía y demás. Y no por la cuestión propiamente del impacto como tal, ¿no? A las patadas, el contacto, pero es un complemento, sí, exacto, un conjunto, exacto. Y fíjate, las artes marciales mixtas a mí me parecen una analogía de lo que debe ser el que trate de escribir. A mí me decía Leopoldo Lezama, el primer amigo con el que tomé un taller, decía, el escritor tiene que escribir de todo, o sea, un escritor de verdad escribe una novela, un cuento, un poema, un ensayo, eso es el escritor. Manual de instrucciones en prosa. Exacto, o sea, domina el fenómeno de la escritura tal cual. Es community manager, ¿no? ¿Verdad? Es community manager, crea contenido en las redes de sabritas, puede hacer de todo. Discute en Facebook. ¿Qué tal las historias de Instagram, güey? Pone albures en las plazas del pueblo, de todo. Pero yo creo que el peleador también, o sea, tú puedes ser boxeador o luchador o practicante de jiu-jitsu, pero un peleador es el que domina todo esto, y en ese sentido me parece muy interesante las artes marciales mixtas como analogía del que quiere ser escritor. Tiene que dominar todo. También otro fenómeno interesante en las artes marciales mixtas es que como que dieron un giro, ¿no? Primero era como la parte clandestina, muy underground, y ahorita ya son como el prime, ¿no? O sea, ya está todo es pago por evento. Sí, es muy interesante. Pues por ejemplo, el Canelo, ¿no? Firmó un contrato millonario, ¿no? Para ya tener los derechos de sus peleas, pero quién sabe que hasta el 2080, ¿no? 10, 15 peleas, pero bueno, yo creo que podría prender sus cigarros que no fuma con billetes de $10 y no se lo acaba. Sin problemas. Sí, es otra cuestión, digamos que el deporte lo puedes apreciar desde este punto de vista hasta cierto punto mercadológico, medio cosificado, y también el deporte como tal, en su expresión más pura del hombre usando su cuerpo. Claro, sí, exacto. Son parte que han acompañado al hombre a lo largo de la historia, ¿no? Es una analogía de la guerra, yo creo, y de la evolución del deporte, por eso nos gusta tanto. Y es lo que decías también del peleador y del escritor así completo, también me recuerda que, por ejemplo, el fútbol en sus inicios era igual
polifacético, ¿no? Un jugador te juega de delantero, de medio, y ahorita como que ya está muy especializado, ¿no? Como que el medio no sale de esta área y no se Medio tiene de que dedicar. contención ofensiva. Ajá, sí, ya está bien dividido, ¿no? En media punta, segundo delantero, delantero centro, volante, central, líbero. Extremo, Ajá, hay como veintitantas posiciones. Si tú analizas los movimientos del fútbol, por ejemplo, en el caso defensivo más, se me hace como más estratégico, pues podría sacar hasta otras 5 o 7 posiciones fácil, de todas las labores que tiene que hacer un defensa, güey, ¿no? Sí, ¿no? El famoso doble 5, ¿no? Que es el contención que se va de central. Exacto, y muchas cosas, que ¿no? tiene de subir y bajar y aparte proteger los espacios que dejan luego cuando salen los laterales. Decía, y ahí viene como la discusión estética, ¿no? Más bien, porque hay quien dice, no, sí, el fútbol ha evolucionado, igual como podríamos decir de la literatura. Quizás, como dices, quien se especializa en poesía puede que haya contribuido a una evolución del género, pero también volvemos a los clásicos, ¿no? Que eran un poco más como completos en ese aspecto. Sí, ¿Tú cómo lo ves? Pues como dices, ha habido una especialización con sus consecuentes zonas grises, claro. ¿No? O sea, si tú eres un medio de contención nada más, a lo mejor ya no sabrías atacar en punta tanto, no sabrías defender tanto, no vas a ser portero, entonces pues tiene sus bemoles, pero yo creo que es parte de la evolución, o no sé si evolución necesariamente, del cambio de las cosas. Se verá después si es evolución o involución. Oye, a ver, dime. Sí, perdona, rápido, es que luego también el fenómeno tiende a revertirse, ¿no? Entonces, de pronto, cuando te especializas demasiado, se rompe eso y vuelven otra vez como que a salir el que escribe de todo, el que pelea de todo y el que le hace de todo. Y el que le hace de todo. Sí. Oye, justamente quedándonos en ese punto como de la literatura actual, ¿tú cómo visualizas, digamos, la escena, por ponerlo entre comillas, entre relaciones luego entre editoriales y autores, ¿no? Foros para presentaciones, ¿cómo ves todo ese rollo? ¿Hay como una desintegración, no hay unión? Yo sé que va a haber obstáculos siempre, ¿no? Pero de alguna manera como la actitud, digamos, generalizada. Yo creo que actualmente las editoriales independientes han logrado muchos avances y han ganado muchos espacios y eso me parece muy interesante y muy loable también. Sin embargo, como te decía, yo creo que en ambas escenas, en la oficial y en la no oficial, hay cosas que no son de la calidad suficiente a mí me parece y que obedecen más a cuestiones político, de lo políticamente correcto, de lo social, etcétera, etcétera. Claro, y vas pagar favores. Y tú vas que compartimos y tú vas a ver que hay muchos espectáculos casi circenses donde deberían ser literarios, que eso me parece también una cuestión de la cual yo no estoy tan de acuerdo, pero claro, yo creo que cada quien tiene su público. Claro, Me parece que con la democratización de los espacios y de los medios de publicación, nos hemos enterado de muchas cosas que de otro modo no hubiéramos leído, no hubiéramos conocido. Sí, es una apertura. Pero también tiene sus bemoles. O sea, al abrir el tamiz, pues hay muchas cosas de calidad. Que se filtran, güey, es como la baja. Coladera, güey. Sí, exacto, se filtran y pues bueno, yo creo que hay que tener ojo ahí para estar viendo qué vale la pena y qué no vale la pena, pero a final de cuentas me parece loable y me parece muy importante que tengas la oportunidad de decir lo que piensas y ya la gente decidirá qué recepción tiene. Sí, esa es la parte importante, o sea, que la gente vaya desarrollando un criterio. Yo lo pongo así de ejemplo medio tonto, pero ayer que fui a un restaurante de mariscos, te lo juro que me tardé un buen rato ahí pensando qué pedir, porque yo me acuerdo que antes en el restaurancito de mariscos de ahí de la calle era cóctel de camarón, ceviche, caldo de pescado y los pescaditos fritos, ¿no? Y no había más, ya. Pero de repente ponen el menú con tantas opciones y que no sé qué, que pasta con camarones, que no sé yo qué. nada más quería unas benditas empanadas, güey, y así de y así, y ves los precios, y dices, esto está más caro, pero sí me lleno. Casi, güey. Empanadas, pero acompañadas con qué. Y era otro. Y ese proceso así como de selección también es complicado para, yo creo, el espectador, ¿no? Así como decir, ¿qué leo? ¿Novela? ¿Cuento? ¿Y qué leo? Editoriales independientes, de autores nacionales, a qué evento voy, etcétera, etcétera. Y hasta cierto punto yo creo que puedes volverte loco si quieres consumir todo lo que se produce porque no se puede. Entonces, yo creo que en ese sentido, para todos hay un nicho y habrá gente que te siga, gente que no, pero es importante que estén produciendo este tipo de cosas, eso sí me parece. Los alas. Pero es que había alas, alitas y alas extra. Y faros, güey, faritos. Pero esta vez traían papel arroz. Ese sí eran buenos, Yo me hago unos de papel arroz. ¿Sí? Pero con tabaco. Te iba a decir, pásame uno, pero no, güey. Ya escuché muchas historias de los separos, güey. De revisiones en terminales de autobús, güey. Allanamientos, güey, golpes militares. Ya no, güey, ya. En contra del militarismo. Jóvenes, ya regresamos. Ya estamos ya estamos bajo el asfalto. Claro, es que un break aquí,
Ya cambiamos de locación. Sí, también aprovechamos por cuestiones climatológicas, tuvimos que mover la locación, pero seguimos aquí con el buen Aldo. Cuestiones de hidratación también, También, porque sí. hay cierto combustible que no venden en otros lugares y aquí sí. Sí, era necesario. Teníamos que ir a cargar. O sea, aquí también hubo fila como las gasolineras. Claro, sí. Lo bueno que no hay desabasto, ¿eh? Aquí no, Todavía, aquí no, si ahí no sí se arma me- la guerra civil. Ay, sí se arma la guerra civil, Imagínate. No, yo creo que acabo bebiendo Magna, ¿eh? O sea, sin destilar. Ah, huevo, sí. Sí. Sigamos con la conversación entonces. Y, por ejemplo, tus influencias artísticas, Aldo, de literarias o a nivel musical, hay digamos otras disciplinas que te influyen a la hora de escribir o Incluso que tienen deportiva, cierta, pues. ajá, o deportiva, claro, que tienen cierta presencia ahí en el proceso creativo. Pues literarias, varias. O sea, yo creo que sí, sería... ¿Tienes así autores favoritos? Sí. José Revueltas. O sea, ¿Sí? José Revueltas es mi autor de cabecera. Tu dirección de Gmail es así, güey. Exactamente, sí, tiene algo ahí de Revueltas que me han dicho, no seas guanabí, tú no eres su pariente. Pero no era con intención de parentesco, sino de homenaje más bien. Claro. Pero fíjate que también tiene que ver con el proyecto que estés armando. O sea, con el proyecto que estés armando, Es cierto. justamente yo pensaba hace ratito, muchos hablan del soundtrack de sus libros. Que dicen, este es el soundtrack de mi libro, más o menos, y proponen una serie de canciones. Yo no tengo, o sea, yo no lo pienso tanto en términos musicales, más bien lo pienso siempre en términos visuales. Ah, ok, claro. Y sobre todo, el cine a mí me ayuda, pero para ciertos súper. proyectos, o sea, para ciertos proyectos, ¿no? Por ejemplo, el último libro que publiqué de cuento, el de los panes y los pescados, Claro. sí tenía una influencia cinematográfica muy fuerte. Entonces ahí sí, más que libros, fue el cine, el lenguaje cinematográfico el que quise imitar, pero trasladado hacia la letra. Entonces, depende del proyecto también, pero Que al generalmente... ajá. Que al final, perdón, el lenguaje cinematográfico es un lenguaje completamente literario y poético, ¿no? Claro, Por la cuestión también por de, supuesto. pues de ahí se basa, ¿no? Un buen guión Ajá. puede ser mal filmado, pero un mal guión pocas veces puede ser bien interpretado. Sí, Claro. también. Sí, la Por cuestión supuesto, de- entonces sí, yo creo que tienes que tener, dependiendo del proyecto que quieras desarrollar, las influencias a la mano. Entonces, por ejemplo, ahorita Ok. lo que estoy escribiendo, pues sí O sea, tengo... cuando vas a, por ejemplo, si vas a escribir un libro de BDSM y todo, te pones a leer me pongo a leer, Te vas a fetichismos, voyeur, a las películas de a las películas de Tepito. snuff coreano, todo, hay que Todo buscar el el material adecuado La para de poder... Cholos Empericados. Cholos Empericados 1, 2 y 3. Toda la saga, Toda ¿no? la saga, ¿no? Tienes que verla. Pero es como Star Wars, o sea, tienes que empezar con Cholos Empericados 4 para... claro, que es el Génesis. No, pero sí tienes... al menos a mí lo que me funciona así es esto. O sea, Claro. dependiendo del proyecto que quiera Sí, desarrollar, eso. el lenguaje que quiera usar, Ya más es son cuando las ya, referencias. claro. Son las referencias que trabajo. Entonces, más o menos identifico del bagaje que traigo. Ah, pues este me puede servir. Quiero más o menos este tono. Quiero este lenguaje. Claro, Quiero cierto. este tipo de personajes Exacto. y regreso a eso. Entonces, Claro. ahorita, por ejemplo, con lo que empecé a construir, que estoy escribiendo ahorita, tengo muy claro y dije, bueno, pues la ciudad y los perros de Vargas Llosa. Ajá. También quiero algo de los motivos de Caín de Revuelta. Sí quiero este tipo de personajes de Ignacio Aldecoa. Entonces voy buscando y lo voy construyendo y pues con el toque Claro. que tú le tienes que dar. Y ahorita, por ejemplo, que mencionabas del lenguaje cinematográfico, a mí me parece un tanto sensato porque de alguna manera el cine te permite así como que rescatar aspectos psicológicos, ¿no? Porque se despliegan como más, de manera más explícita, ¿no? Y a lo mejor eso te nutre más a la hora ya de tu proceso creativo, ¿no? Sí, yo creo que hay que tomar herramientas de distintas disciplinas y adecuarlas a tu proceso. Entonces, en este caso, por ejemplo, el lenguaje cinematográfico me parece muy interesante. La construcción de escenarios, el tipo de tomas, por ejemplo, eso me parece muy interesante y yo lo quería trasladar a las páginas. Entonces, en Los panes y los pescados fue mucho lo que hice. Hay un autor español, un cineasta que es Jaime Rosales, me gusta mucho su cine, entonces yo de ver cómo trabajaba toda esta parte, dije, bueno, algo así, este tipo de acercamientos, de tomas, un contrapicado, ¿cómo lo harías? Pero escribiendo. Claro. Entonces todo eso es lo que quieres transformar y también los videojuegos me han servido mucho. O sea, Cierto. siempre estoy abrevando de los videojuegos que a últimas fechas, pues su narrativa ya es mucho más completa y lo Sí, visual también. Se han Entonces, extendido mucho. claro, hay que echarle ojo a los videojuegos. y Sí, te de hecho, sirven. no sé si lo comentaba la vez pasada que platicamos por ahí, pero bueno,
existe todavía la discusión, no tan en el mainstream, pero sí de considerar los videojuegos como el octavo arte. Ajá. Está complicado porque sí hay mucha discusión estética y sobre todo que hay mucho purismo en el medio, ¿no? Pero por supuesto, o sea, la parte visual están completísimos. En la parte argumental también hay juegos que sí, a mí también muchos juegos me han marcado, o sea, y de todo tipo, ¿no? O sea, hasta... Claro, o sea, yo creo que es importante empezar a incluir en la discusión, o más bien se me haría necio no incluiría en la discusión este tipo de cuestiones, claro. Que aparte las nuevas generaciones ya están creciendo con eso. Así es. O sea, uno creció jugando Mario Bros, este tipo de cosas que a lo mejor que narrativamente no daban tanto, claro. Pero ahora ya se abrió el panorama, se abrió el tamiz y hay muchos juegos que efectivamente tienen toda esta cuestión narrativa muy bien lograda. O te aportan otros elementos. Por ejemplo, aquí el parcero siempre me dice, no, es que tu humor negro, no sé qué. Yo puedo decir que parte del humor que, por así decirlo, me caracteriza, lo saqué de Grand Theft Auto, ¿no? Tú conoces la saga, ¿no? Y sabes que los guiones eran así, irónicos, ácidos, mordaces. Y la narrativa del juego te atrapaba, te terminaba atrapando, porque ¿no? ya hay un trabajo narrativo fuerte en los videojuegos. Entonces, yo creo que más allá de un purismo o de encerrarte y decir, esto no me aporta, es aprender uno, a gozarlo. O sea, juegas porque te gusta. Y dos, también ver qué aprendo de esta expresión. O sea, yo creo que hasta algo mínimo, hasta cómo no hacer las cosas, puedes aprender de algo. Eso es vital. O sea, sí hay que echarle ojo a esto, a aquello, a lo otro, y abrevar de todas estas fuentes y tú adecuarlas a tu trabajo. Y, por ejemplo, ¿algún día escribirías algo como para un videojuego? O sea, una historia que pudiera llevarse a hacerlo videojuego, pues. Eso me parece muy interesante. Desconozco totalmente el proceso de la escritura. No sé si haya guionismo en los videojuegos. Yo creo que sí. Y supongo que en algún momento empezaremos a ver clases de guión de videojuego o escuelas de guión de videojuego. Porque uno de los principios básicos justamente es como, pon tú, si haces ciertos elementos en una novela, atrapas al lector, pero a la hora de que es alguien que está interactuando con el videojuego, tienes que hacer lo que quiera seguir interactuando. O sea, no sé si me explico, porque tú lo estás poniendo para que desarrolle las acciones. De cierta forma, yo creo que un libro, por citar un ejemplo, es un elemento cerrado. O sea, ya no tienes mayor injerencia en la historia. Hay ciertos elementos de interacción, pero es una historia hasta cierto punto cerrada. En cambio, el videojuego, como tú dices, si haces acción A o acción B o acción C, cambian las consecuencias y se abre el abanico. Hay otras líneas discursivas incluso. Exacto. ¿Cómo trabajas eso? ¿Cómo lo escribes? A mí siempre algo que me ha intrigado, y más bien, yo no sé si escribir algo para videojuegos. Igual la industria después da para eso, o las oportunidades se van prestando para eso, pero en todo caso estudiar guionismo de videojuegos, y a lo mejor estamos en los albores de esto. Habría que ver, eso es algo que también me intriga. Claro, sí. Oye, y entonces, y además, digamos, de los videojuegos, alguna como temática que te gustaría como meterte, ¿no? Dentro de tu literatura, más allá, digamos, de los deportes, que ha sido como algo característico, algo que más te gustaría como abondar. Fíjate que yo ahorita estoy tratando de escribir novela. Es algo a lo que nunca has escrito. Es algo a lo que nunca le había entrado, y creo que de cierta forma es muy similar al deporte de contacto. Por ejemplo, cuando van a dar el peso, entonces haces un corte de peso, vas cortando libras. El beso. Ese es otro tema. Vas cortando libras para lograr dar el límite. Entonces yo creo que en el cuento también es eso. Y ahorita me siento y los deportistas van robusteciendo al paso de los años, o el cuerpo ya no da para ese corte. Entonces en este momento de lo que escribo, no me siento capaz de dar el corte, de narrar una historia en 3 páginas, en 5 páginas. Entonces me parece que era el momento idóneo para intentar dar el salto a la novela. Al otro peso. Al otro peso. Pero ¿qué es lo que pasa? Más que explorar nuevos temas, estoy tratando de que esta acaso novela, porque igual y se quede en un cuento, igual y se quede en nada, regrese a los temas que siempre me han interesado, como los de mi primer libro, o sea, más revueltianos en ese sentido, de los marginales, de los oprimidos, de la periferia en muchos sentidos. Entonces, más o menos estoy tratando de regresar a eso, pero ya con las herramientas que adquirí de otros temas que también me han interesado. Entonces, pues un tema como tal que me interesa es la humanidad.
por ambicioso que suene, me interesa todas las aristas de lo humano. Claro. Nada humano me es ajeno. el lema de la Autónoma Metropolitana. No, pero creo que es frase de algún maní, bueno, algún pensador sociólogo, no recuerdo quién exactamente. Pero ya se la apropió la UAM. Ya la van a registrar como suya. También, ¿verdad? Si alguien registró el nombre de las manteconchas. O de México, ¿no? La marca. A mí me late la Guamas Capo, está chida, güey. La Guamas Capotzalco está chida. Sí, es la que yo conozco. Porque más bien lo que un poco miserable lo que me hizo enamorarme de la UAM, pero sus desayunos de 3 pesos. Claro. Pues ya que vienes de la UNAM, que no existe eso, pues te enamoras. Es muy apelativo. Y Aldo, muchas gracias por acompañarnos en la entrevista. Algo que quieras decir, despedirte. Pues nada, muy agradecido, como siempre, un placer estar platicando. Ahora sí se pudo en vivo. Existen este tipo de alicientes para juntarnos a platicar. Más fluida la plática. Más fluida, bella la tarde, lluviosita. Claro. Estuvo bien en el kiosco Morisco, ¿sí? Sí, Kiosco Morisco, Santa María de la Ratera. Santa María de la Ratera. Vinimos a plantar territorio con Adrián. Sí, acá es bien conocido. No, pues nada, muchas gracias, de verdad. Para mí siempre es un placer estar hablando aquí. Muy agradecido, me la pasé mucho. Gracias a ti. Yo, pues, para cerrar, pues recomiendo que le echen un ojo a Aldo, porque su escritura ahora sí que literalmente es de puño y letra, ¿no? Eso sí es de puño y letra. Ese sería tu eslogan, puño y Iba a letra. pasar su perfil de Tinder, ¿no? No sé, ahí salgo con máscara de cuero a ver si me reconocen. Sí, ¿verdad? Aldo el Santo, Aldo-bajo el Santo. El santo. Pero es Se la sabe varias máscara llaves. del santo, pero en negro. Se sabe varias llaves ahí para someter cuando sea También necesario. sirven para eso, ¿eh? Todo tiene un doble uso. Vamos en redes sociales, pues como Aldo Rosales. Aldo Velázquez, Rosales. ahí en Twitter y en Facebook. Tampoco soy un rockstar en redes sociales, van a encontrar cosas muy normalitas. Y nada, pues eso. Bien, Eso. perfecto. Nosotros Facebook, Twitter e Instagram @Operación Marte. Y nos escuchamos en el siguiente episodio de Bajo el Asfalto.